100 años de soledad. ¿En qué canal estamos? YouTube. Vamos a 100 años de soledad. Un saludo para todos. Esperemos que se estén conectando antes de esas redes sociales. En esta caja que es en realidad de las luces. ¿Ya está conectado? No. Yo estoy mirando, estoy viendo que esté todo bien. Pero ¿Y ya aparece? estoy mirando, estoy buscándolo. Sonia. Sí, Que dice que hay 0 personas conectadas. sí está. Y está muy bien la iluminación, mi amor. ¿Sí? Y este ya vino aquí a acostarse, bien. Va a sacar una foto Rapidito. de esta caja. Ahí llegó Ya Mr. llegó la compañía de la mamá. Cualquier foto. Póntese aquí, amor. Escuchando. ¿Ah? Ya, sí, te escucha bien. Bueno, estamos acá para retomar la lectura de 100 años de soledad. Retomando la lectura de 100 años de soledad, la gente dice que tienen que acostarse temprano, igual se trasnochan viendo videos. Bueno, hablemos en plural porque igual nos trasnochamos viendo videos por ahí que después ni nos acordamos qué fue lo que vimos. Pues entonces, leamos un poquito de 100 años de soledad. ¿Qué les parece? 100 años de soledad. Cuarto video sería este, ¿verdad? Yo creo que sí, mi amor, ¿en qué quedamos? Quedamos aquí, en lo que sigue. Dice así. Cuarto video de 100 años de soledad. Aureliano Buendía y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reina hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminación de 4 semanas de sobresaltos en la casa de los Moscote, pues la pequeña Remedios llegó a la pubertad antes de superar los hábitos de la infancia. Cuando hablan de sobresaltos ya saben, ¿no? Dios mío, la niña, la prima. ¿Qué pasó, mamá? Cumpleaños de la prima. A pesar de que la madre la había aleccionado sobre los cambios de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpió dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano y les mostró el calzón embadurnado de una pasta achocolatada. Se fijó un mes para la boda. Apenas si hubo tiempo de enseñarle a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hábito de mojar la cama. Costó trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelación que quería comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista, es que era una niña, ¿no? Pero en la fecha prevista para la ceremonia, la niña era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanos. Don Apolinar Moscote la llevó del brazo por la calle adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los cohetes y la música de varias bandas. Y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de paño negro, con los mismos botines de charol, con ganchos metálicos que había de llevar pocos años después frente al pelotón de fusilamiento, tenía una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibió... ¿Qué pasó? Estoy muy... No, estoy escuchando y lo miro. ¿Por qué tenía eso? A mí, ¿una bola dura en la garganta? ¿Por qué no? Sí, o sea, estaba tensionado, ¿cierto? ¿Podía hablar? ¿Qué? Cuando recibió a su novio en la puerta de la casa y la llevó al altar. Ella se comportó con tanta naturalidad, con tanta discreción, que no perdió la compostura ni siquiera cuando Aureliano dejó de caer el anillo al tratar de ponerse. En medio del murmullo y en principio de confusión de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitón de encaje y permaneció con el anular dispuesto hasta que su novio logró parar el anillo con el botín para que no siguiera rodando hasta la puerta, y regresó ruborizado al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la niña hiciera una incorrección durante la ceremonia que al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso.
¿Sí entendió eso? O sea, Le cargaron a la niña para darle un beso. sí, como si fuera un bebé. Es que era un bebé. Pues sí, pero desde aquel día se reveló el sentido de la responsabilidad, la gracia natural, el reposado dominio que siempre había de tener remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porción que cortó del pastel de bodas y se la llevó en un plato con un tenedor a José Arcadio Buendía, amarrado al tronco de castaño. Uy, no, espere, yo me salté porque este loco ya está amarrado. Pero es que aquí está. ¿Será, mona? No, yo no me salté, mire, yo ya leí todo esto. Wow. Entonces la niña sacó un pedazo de torta y se la llevó al papá de la familia, ¿cierto? O sea, al suegro, José Arcadio Buendía. Fue el suegro, sí. Amarrado al tronco de castaño, encogido en un banquito de madera, bajo el cobertizo de palmas. El enorme anciano, descolorido por el sol y la lluvia, hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comió el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible. Así se la pasaba diciendo cosas raras. La única persona infeliz en aquella celebración estrepitosa que se prolongó hasta el amanecer del lunes fue Rebeca Buendía. Era una fiesta frustrada, porque era su fiesta frustrada. Pero por acuerdo de Úrsula, su matrimonio debía celebrarse en la misma fecha. Pero Pietro Crespi recibió el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplazó. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia una hora después de recibir la carta, y en el camino se cruzó con su madre, que llegó puntual la noche del sábado y cantó en la boda de Aureliano el aria triste que había preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regresó a la medianoche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, después de haber reventado 5 caballos en el camino, tratando de estar a tiempo para su boda. O sea, él se fue. Se cruzaron, pero no se vieron, simplemente se cruzaron. Porque les llegó la noticia de que la mamá estaba muerta, y mentira es que la mamá iba ya para la fiesta. Y alcanzó a llegar la mamá, cantó y todo, y él llegó ya al final de la fiesta. Y Amaranta lloró de indignación, con ella se iba a casar Pietro, ¿no? Y juró su inocencia frente al altar que los carpinteros no habían acabado de desarmar. No. Amaranta lloró de indignación y juró su inocencia. ¿Quién era Amaranta, man? ¿Te está perdida? Amaranta fue la que hizo eso, mona. Amaranta era la hija. Mire a ver en el árbol genealógico. En el árbol genealógico. No, quedo igual de perdido. Mire el árbol genealógico. Remedio, ¿cierto? La que se está casando. Rebeca era la que se iba a casar con Pietro, claro. Y Amaranta es la bendita hermana. Ajá. Amaranta es la hija legítima. Sí, la hija legítima, que fue la que seguramente dijo un chisme de que la mamá del otro se había muerto para que su hermana no se casara. El padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Moscote había llevado de la Ciénaga para que ofreciera la boda, era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo, una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad. ¡Wow! Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el escándalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas, pensando que a ninguna tierra le hacía tanta falta la simiente de Dios. Decidió quedarse una semana más para cristianizar a circuncisos y gentiles, legalizar concubinarios y sacramentar moribundos. Pero nadie le prestó atención. Le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura, arreglando los negocios del alma directamente con Dios, y habían perdido la malicia del pecado mortal. Cansado de predicar en el desierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo, el más grande del mundo, con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes, para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad.
Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero él quería más, porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto que perdió la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación. Improvisó un altar en la plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita, como en tiempos de insomnio, convocando la misa campal. Muchos fueron por curiosidad, otros por nostalgia, otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio de su intermediario. Así que a las 8 de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con voz lacerada por la súplica. Al final, cuando los asistentes empezaron a desbandarse, levantó los brazos en señal de atención. «Un momento», dijo. «Ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios». El muchacho que había ayudado a la misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días por entre las casas, repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en medio de un mes emprendió la construcción del templo. Nadie puso en duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros cuando el padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en que estaba sentado. «Hoc est simplissimum», dijo José Arcadio Buendía. «Homo ist statum quarentum materia invenit». El padre Nicanor levantó la mano y las 4 patas de la silla posaron en tierra al mismo tiempo. «Nego», dijo, «factum hoc existentem Dei probat sine dubio». Fue así como se supo que era latín en la endiablada jerga que José Arcadio Buendía hablaba. El padre Nicanor aprovechó las circunstancias de ser la única persona que había podido comunicarse con él para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba junto al castaño, predicando en latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuentos retóricos ni transmutaciones de chocolate y exigió como única prueba el daguerrotipo de Dios. «Tráigame una foto». El padre Nicanor le llevó entonces medallas y estampitas y hasta una reproducción del paño de la Verónica, pero José Arcadio Buendía los rechazó por ser objetos artesanales sin fundamento científico. Era tan terco que el padre Nicanor renunció a sus propósitos de evangelización y siguió visitándolo por sentimientos humanitarios. Pero entonces fue José Arcadio Buendía quien un día tomó la iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con martingalas racionalistas. En cierta ocasión en que el padre Nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas, José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo, porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre 2 adversarios que estaban de acuerdo en los principios. El padre Nicanor, que jamás había visto ese modo del juego de damas, no pudo volverlo a jugar. Cada vez más asombrado de la lucidez de José Arcadio Buendía, le preguntó cómo era posible que lo tuvieran amarrado a un árbol. «Hoc est simplissimus», contestó él, «porque estoy loco». Desde entonces, preocupado por su propia fe, el cura no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a apresurar la construcción del templo. Rebeca sintió renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminación de la obra. Desde un domingo en el que el padre Nicanor almorzaba en la casa y toda la familia sentada a la mesa habló de la solemnidad y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se construyera el templo. La más afortunada será Rebeca, dijo Amaranta. Como Rebeca no entendió lo que ella quería decir, se lo explicó con una sonrisa inocente. «Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda». Rebeca trató de anticiparse a cualquier comentario. Al paso que llevaba la construcción, el templo no estaría terminado antes de 10 años. El padre Nicanor no estuvo de acuerdo. La creciente generosidad de los fieles permitía hacer cálculos más optimistas. Ante la sorda indignación de Rebeca, que no pudo terminar el almuerzo, Úrsula celebró la idea de Amaranta
y contribuyó con un aporte considerable para que se apresuraran los trabajos. El padre Nicanor consideró que con otro auxilio como ese, el templo estaría listo en 3 años. A partir de entonces, Rebeca no volvió a dirigirle la palabra a Amaranta, convencida de que su iniciativa no había tenido la inocencia que ella supo aparentar. Era lo menos grave que podía ser, le replicó Amaranta en la virulenta discusión que tuvieron aquella noche. Así no tendré que matarte en los próximos 3 años. Rebeca aceptó el reto. Bueno, para los que están perdidos, Amaranta y Rebeca son 2 hermanas. Una es legítima del hogar de los Buendía. La otra llegó a la casa enviada por una supuesta, venía con una carta diciendo que era hija de unos familiares lejanos. Que llegó con una carta fue Rebeca. Rebeca, sí. Y Rebeca llegó sin querer comer, muy rebelde y comiendo tierra, se escapaba a comer tierra. Pero Rebeca creció, se aprendió a portar bien, la familia la ve como una hija más, y Amaranta tiene celos de Rebeca porque compraron un piano y el piano venía con un instructor que lo armaba, lo enseñaba, era un piano de esos que les ponen unas partituras con huequitos y se tocan solos, y pues eso fascinó a todo el mundo, y también les enseñó a bailar. Entonces era como un intelectual, músico, y se enamoró de Rebeca. Entonces se llamaba Pietri, ¿Cómo se llamaba? Pietri. Y pasaba que acontecía que Pietri siempre estaba muy elegante, era un músico. Pietro. ¿Ah, Pietro? Pietro. Aquí nos escribió. Haider nos dijo, se llamaba Pietro. Ah, bueno. Entonces Pietro siempre estaba. Pietro Crespi. No me encrespe, pues. Estaba Pietro Crespi muy elegante siempre. Y pues sí, las niñas de la casa estaban anonadadas. Pero él se enamoró de Rebeca y dijo, me caso con ella. Siempre los cuidaban mucho de que él no se ultrapasara, pero este muchacho era realmente de muy buenos modales, y también dijo, no me caso si mi mamá no está. Entonces cuando decidieron casarse, que fue en la misma boda de el hijo de ellos, uno de los hijos de ellos, con la hija de él, la hija menor de, ¿cómo se llama eso? Él era... No era el alcalde, ¿no? Él era a ver, que la gente nos ayude. Era el curador, ¿no? Bueno. Él dijo, yo soy el que... Aquí no hay nada que curar. Corregidor. Gracias, el corregidor. La hija menor del corregidor, entonces ya se iba a casar también. Rebeca con el Pietro. Pero le llegó la noticia que la mamá había muerto y pues claro, salió despavorido. Y mentira es que la mamá sí llegó a la fiesta. Seguramente eso lo hizo Amaranta, la que estaba con celos, y no se pudo casar. Ahora el padre se enloqueció, todo lo que acabamos de leer, maravillosa prosa, la que escuchamos, wow, increíble, del tema religioso, el latín, y bueno, iban a hacer un templo. Y Amaranta tiene la idea, qué lindo, qué hermoso que hagan un templo. Mi hermana va a ser la más beneficiada porque cuando lo terminen, ahí ella será la primera, la que la va a inaugurar con su boda. Dentro de 10 años. Y eso 10 años, pero dieron una suma de dinero grande y él dijo, en 3 termino. Y ella se puso brava, yo sé que usted lo hizo a propósito, le dice, agradezca, porque tiene 3 años para que se case, y si no es así yo la mato antes de 3 años. O sea, se amenazaron. Aquí vamos. Rebeca aceptó el reto. Están actualizados, ¿no? Vamos a actualizar. Cuando Pietro Crespi se enteró del nuevo aplazamiento, sufrió una crisis de desilusión, pero Rebeca le dio una prueba definitiva de lealtad. Nos fugaremos cuando tú lo dispongas, le dijo. Pietro Crespi, sin embargo, no era hombre de aventuras. Carecía del carácter impulsivo de su novia y consideraba el respeto a la palabra empeñada como un capital que no se podía dilapidar. Entonces Rebeca recurrió a sus métodos más audaces. Un viento misterioso apagaba las lámparas de la sala de visita y Úrsula sorprendía a los novios besándose en la oscuridad. Pietro Crespi le daba explicaciones atolondradas sobre la mala calidad de las modernas lámparas de alquitrán y hasta ayudaba a instalar en las salas sistemas de iluminación más seguros. Pero otra vez fallaba el combustible o se atascaban las mechas y Úrsula encontraba a Rebeca sentada en las rodillas del novio. Terminó por no aceptar ninguna explicación. Depositó en la
India la responsabilidad de la panadería y se sentó en un mecedor a vigilar la visita de los novios. Ya, le dejó la panadería a la India, ¿no? De la casa. Y se iba a cuidar a Rebeca. Y sí, y le dice India porque era una familia indígena. Y se sentó en el mecedor a vigilar, no, se puso a cuidar a los novios. Dispuesta a no dejarse derrotar por maniobras que ya eran viejas en su juventud. En su juventud. Pobre mamá, decía Rebeca con burlona indignación, viendo bostezar a Úrsula en el sofá de las visitas. Cuando se muera saldrá pensando en ese mecedor. Cuando se muera saldrá penando en ese mecedor. Al cabo de 3 meses de amores vigilados, aburridos con la lentitud de la construcción que pasaba a inspeccionar todos los días, Pietro Crespi resolvió darle al padre Nicanor el dinero que le hacía falta para terminar el templo. Amaranta no se impacientó. Mientras conversaba con las amigas que todas las tardes iban a bordar o tejer en el corredor, trataba de concebir nuevas triquiñuelas. Un error de cálculo echó a perder la que consideró más eficaz: quitar las bolitas de naftalina que Rebeca había puesto a su vestido de novia antes de guardarlo en la cómoda del dormitorio. Uy, me desbloqueó recuerdos. Me desbloqueó mi recuerdo a mí también. ¿De esas bolitas? Sí, se los poníamos para que la ropa no cogiera mal olor. Quedé yo la primera vez que vi eso y dije, miércoles, qué dulce más feo. ¿Cómo se llama? Yo apenas, qué dulce más feo. ¿Cómo llaman las bolitas? Naftalina. Olían fuerte, ¿no? Y habían prendas que olían a naftalina. Lo hizo cuando faltaba menos de 2 meses para la terminación del templo, pero Rebeca estaba tan impaciente ante la proximidad de la boda que quiso preparar el vestido con más anticipación de la que había previsto Amaranta. Al abrir la cómoda y desenvolver primero los papeles, luego el lienzo protector, encontró el raso del vestido y el punto de velo hasta la corona de azahares pulverizados por las polillas. Aunque estaba segura de haber puesto en el envoltorio 2 puñados de bolitas de naftalín, el desastre parecía tan accidental que no se atrevió a culpar a Amaranta. Faltaba menos de 1 mes para la boda, pero Amparo Moscote se comprometió a coser un nuevo vestido en 1 semana. Amaranta se sintió desfallecer el mediodía lluvioso en que Amparo entró a la casa envuelta en una espumarada de punto para hacerle a Rebeca la última prueba del vestido. Perdió la voz y un hilo de sudor helado descendió por el cauce de su espina dorsal. Está hablando de Amaranta, ¿no? O sea, dijo, se va a casar esta loca, porque ella estaba empecinada en bloquear ese matrimonio. Sí. Y ahora llegó la suegra de Rebeca, no, la futura suegra, con un vestido listo. Durante largos meses había temblado de pavor esperando aquella hora, porque si no concebía el obstáculo definitivo para la boda de Rebeca, estaba segura de que en el último instante, cuando hubiera fallado todos los recursos de su imaginación, tendría valor para envenenarla. Esa tarde, mientras Rebeca se ahogaba de calor dentro de la coraza de raso que Amparo Moscote iba armando en su cuerpo con un millar de alfileres y una paciencia infinita, Amaranta equivocó varias veces los puntos de crochet y se pinchó el dedo con la aguja. Claro, ella estaba ya cosiendo, viendo eso. Pero decidió con espantosa frialdad que la fecha sería el último viernes antes de la boda y el modo sería un chorro de laudano en café. Tengo ni idea qué es eso, pero mata. Un obstáculo mayor, tan insalvable como imprevisto, obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? ¿Ahora cuál? 1 semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequeña Remedios despertó a medianoche empapada en un calor caliente que explotó en sus entrañas con una especie de eructo desgarrador y murió 3 días después envenenada por su propia sangre con un par de gemelos atravesados en el vientre. Remedios. Se murió Remedios, la pequeñita, la que se acababa de casar, la que sí se casó con José, el que hacía los pescaditos, con el que comienza en el libro, con el, que está frente al pelotón de fusilamiento. Estaba embarazada y murió. Sí, pero dice aquí que murió 3 días después envenenada por su propia sangre con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta sufrió una crisis de conciencia.
Había suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió culpable por la muerte de Remedios. Bueno, no fue que la envenenó. No era ese el obstáculo por el que tanto había suplicado. Remedios había llevado a la casa un soplo de alegría. Se había instalado con su esposo en la alcoba cercana al taller, que decoró con las muñecas y juguetes de su infancia reciente. Y su alegre vitalidad, desbordada, las 4 paredes de la alcoba pasaban como un ventarrón de buena salud por el corredor de las begonias. Cantaba desde el amanecer. Fue ella la única persona que se atrevió a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta. Se echó encima la dispendiosa tarea de atender a José Arcadio Buendía, el suegro, que estaba amarrado a un árbol. Le llevaba los alimentos, lo asistía en sus necesidades cotidianas, lo lavaba con jabón y estropajo, le mantenía limpio de piojos y de liendre los cabellos y la barba. Conservaba en buen estado el cobertizo de palma y lo reforzaba con lonas impermeables en tiempos de tormenta. En sus últimos meses había logrado comunicar con él en frases de latín rudimentario. Esa niña era un amor, ¿no? Un dulce. Cuando nació el hijo de Aureliano y Pilar Ternera y fue llevado a casa y bautizado en ceremonia íntima con el nombre de Aureliano José, Remedios decidió que fuera considerado como su hijo mayor. Su instinto maternal sorprendió a Úrsula. Aureliano, por su parte, encontró en ella la justificación que le hacía falta para vivir. Trabajaba todo el día en el taller y Remedios le llevaba a media mañana un tazón de café sin azúcar. Ambos visitaban todas las noches a los Moscote. Aureliano jugaba con el suegro interminables partidos de dominó, mientras Remedios conversaba con sus hermanas o trataba con su madre asuntos de gente mayor. El vínculo de los Buendía consolidó en el pueblo la autoridad de don Apolinar Moscote. En frecuentes viajes a la capital de la provincia consiguió que el gobierno construyera una escuela para que la atendiera Arcadio, que había heredado el entusiasmo didáctico del abuelo. Logró por medio de la persuasión que la mayoría de las casas fueran pintadas de azul para la fiesta de la independencia nacional. A instancias del padre, Nicanor dispuso el traslado de la tienda de Catarino a una calle apartada y clausuró varios lugares de escándalo que prosperaban en el centro de la población. Una vez regresó con 6 policías armados de fusiles a quienes encomendó el mantenimiento del orden, sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente armada en el pueblo. Aureliano se complacía de la eficacia de su suegro. «Te vas a poner tan gordo como él», le decían sus amigos. Pero el sedentarismo, que acentuó sus pómulos y concentró el fulgor de sus ojos, no aumentó su peso ni alteró la parsimonia de su carácter, y por el contrario endureció en sus labios la línea recta de la meditación solitaria y la decisión implacable. Tan hondo era el cariño que él y su esposa habían logrado despertar en la familia de ambos, que cuando Remedios anunció que iba a tener un hijo, hasta Rebeca y Amaranta hicieron una tregua para tejer en lana azul por si nacía varón y en lana rosada por si nacía mujer. Fue ella la última persona que pensó Arcadio pocos años después frente al pelotón de fusilamiento. Se murió Remedios. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie, como no fuera para asuntos indispensables, prohibido hablar en voz alta durante 1 año, y puso el daguerrotipo de Remedios en el lugar en que se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre. Las generaciones futuras, que nunca dejaron de extinguir la lámpara, habían de desconcentrarse ante aquella niña de faldas rizadas, botitas blancas y lazo de organdí en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José, lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad y aliviarla del laudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas en el café de Remedios. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer, con una cinta negra en el sombrero, y hacía una visita silenciosa a una Rebeca que parecía desangrarse dentro del vestido negro con mangas hasta los puños. Habría sido tan irreverente la sola idea de pensar en una nueva fecha para la boda, que el noviazgo se convirtió en una relación eterna, un amor de cansancio que nadie volvió a cuidar. Como si los enamorados que en otros días descomponían las lámparas para besarse,
hubieran sido abandonados al albedrío de la muerte. Perdido el rumbo, completamente desmoralizada, Rebeca volvió a comer tierra. La que se murió fue Remedios, la niña menor de los Moscote, la que lo lamentó profundamente como todos, pero que está en crisis porque dijo, ahora sí es que no me caso nunca. Es Rebeca, que fue la que llegó niña de otra ciudad y venía comiendo tierra, y ahora, por esta crisis, volvió a comer tierra. Como cuando una persona entra en crisis real, cuando hay una crisis, puede activar las patologías que ha traído, ¿cierto? Sí. Si de niña o de niño se pegaba, se golpeaba, puede volver a hacer. Dañaba las cosas, pues, si comía desmedidamente, vuelve a comer así, vuelve. Y un síntoma de que alguien está muy mal, ¿no? Y que la prueba de que hay como un niño interior vivo, ¿sabes? Porque ella era una niña pequeñita cuando comía tierra y dejó eso, pero ahora, cuando todo su alrededor la ansiedad, se desvanece, que era la que le mandaba a ella, la reduce a una niña otra vez. Porque ella la comía también cuando llegó en los momentos de crisis, sin los padres, con los huesitos de los papás. Sí, es una historia increíble. De pronto, cuando el duelo llevaba tanto tiempo que ya se habían reanudado las sesiones de punto de cruz, alguien empujó la puerta de la calle a las 2 de la tarde, en el silencio mortal del calor. Y los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos que Amaranta y sus amigas, bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en el dormitorio, Úrsula en la cocina, Aureliano en el taller y hasta José Arcadio Buendía bajo el castaño solitario, tuvieron la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Llegaba un hombre descomunal. O sea, alguien abrió esa puerta, pero sus espaldas cuadradas, era un hombre descomunal. Llegó alguien gigante. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte. Los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos. Y en la muñeca derecha, la apretada esclava de cobre de los niños en cruz. Tenía el cuero curtido por la sal de la intemperie, el pelo corto y rapado como las crines de un mulo, las mandíbulas férreas y la mirada triste. Tenía un cinturón 2 veces más grueso que la cincha de un caballo, botas de polainas y espuelas, y con los tacones cerrados, y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Su presencia daba la impresión de que era un terremoto, mejor dicho. Atravesó la sala de visitas y la sala de estar, llevando en la mano unas alforjas medio desbaratadas, y apareció como un trueno en el corredor de las begonias, donde Amaranta y sus amigas estaban paralizadas con las agujas en el aire. «Buenas», les dijo él con una voz cansada, y tiró las alforjas en la mesa de labor y pasó de largo hacia el fondo de la casa. «Buenas», le dijo a la asustada Rebeca, que lo vio pasar por la puerta de su dormitorio. «Buenas», le dijo a Aureliano, que estaba con los 5 sentidos alerta en el mesón de orfebrería. No se retuvo con nadie, fue directamente a la cocina y allí se paró por primera vez en el término de un viaje que había empezado al otro lado del mundo. «Buenas», dijo Úrsula. La mamá de la casa, se quedó una fracción de segundo con la boca abierta. Lo miró a los ojos, lanzó un grito y saltó a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio. Regresaba tan pobre como se fue, hasta el extremo de que Úrsula tuvo que darle 2 pesos para pagar el alquiler del caballo. Hablaba el español cruzado con jerga de marineros. Le preguntaron dónde había estado y contestó: «Por ahí». Colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmió 3 días. Cuando despertó y después de tomarse 16 huevos crudos, saltó directamente. Vamos a ver una imagen aquí.
Bueno, espere, no pare, Yokoi. ¿A dónde saltó? Saltó directamente hacia la tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provocó un pánico de curiosidad entre las mujeres. El que acaba de llegar es el hijo mayor. José Arcadio, Sí, o sea, Junior. sí, Junior, pero el hijo mayor, ¿no? De los hijos. Sí, el que se fue. El que se fue con los gitanos. Sí. Y que la mamá se fue para una semana al alcanzarlo y no lo encontró. Ajá. Y que lo dieron ya como por desaparecido, para no decir muerto. Acaba de llegar, pero este es un hombre gigante. Y su cuerpo monumental provocó pánico de curiosidad entre las mujeres. Ordenó música y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con 5 hombres al mismo tiempo. Es imposible, decía, al convencerse de que no lograban moverle el brazo. Tiene niños en cruz. Catarino, que no creía en artificios de fuerza, apostó 12 pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo sobre la cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron 11 hombres para meterlo. En el calor de la fiesta exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil. Enteramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres que lo asediaban con su codicia les preguntó quién pagaba más. La que tenía más ofreció 20 pesos. Entonces él propuso rifarse entre todas a 10 pesos el número. Tenía unas mañas de gitano, vean. De pirata, papi. De pirata, de gitano, lo digo yo según la historia acá de los gitanos de acá del libro, ¿no? Pero era un precio desorbitado, porque la mujer más solicitada ganaba 8 pesos en una noche, pero todas aceptaron. Escribieron sus nombres en 14 papeletas que metieron en un sombrero, y cada mujer sacó una. Cuando faltaba por sacar 2 papeletas, se estableció a quienes correspondían. 5 pesos más cada una, propuso José Arcadio, y me reparto entre ambas. Ay, Dios mío. Yo sin vergüenza. Lo que necesitaba era plata, mami, la necesidad, la plata. Y además estaba explotando su potencial. ¿Su qué? Potencial. Tiene micrófono. Usted tiene micrófono. Éala pues. Y aquí, ¿cuántas personas? 350. ¿Qué hacen despiertos? Echen a dormir. Que esto va a empeorar. Hay un hombre enorme, suelto, y macondo, Dios mío. Dice, de eso vivía. Del potencial. De eso vivía. Le había dado 65 veces la vuelta al mundo, enrolada en una tripulación de marineros apátridas, sin patria. Las mujeres se acostaron con él aquella noche en la tienda de Catarino. Lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tenía 1 milímetro de cuerpo sin tatuar, por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos de los pies. No lograba incorporarse a la familia. Dormía todo el día y pasaba toda la noche en el barrio de Tolerancia haciendo suertes de fuerza. En las escasas ocasiones que Úrsula logró sentarlo a la mesa, dio muestras de una simpatía radiante, sobre todo cuando contaba sus aventuras en países remotos. Había naufragado y permanecido 2 semanas a la deriva en el mar del Japón, alimentándose con el cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y vuelta a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce. Las caras que hacen. En un mediodía radiante del Golfo de Bengala, su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado. Había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsaria de Víctor Hugues, con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida por las cucarachas de mar y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. Úrsula lloraba en la mesa como si estuviera leyendo las cartas que nunca llegaron, en las cuales relataba a José Arcadio sus hazañas y desventuras. Y tanta casa aquí, hijo mío, sollozaba, y tanta comida tirada a los puercos, pero en el fondo no podía concebir que el muchacho que se llevaron los gitanos fuera el mismo Atarbán que se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores. Ay, Dios mío. ¿Qué son las ventosidades? ¿No? Ya desde hoy vamos a adquirir
término intelectual en nuestra familia, la familia de Yocoy. Son ventosidades. Que marchitan las Y flores. no marchitan ninguna flor, que no somos así de grandes. Y tanta casa aquí, hijo mío, sollozaba. Espera que flores. Algo similar le ocurría al resto de la familia. Amaranta no podía disimular la repugnancia que le producía en la mesa sus eructos bestiales. Arcadio, que nunca conoció el secreto de su afiliación, de su filiación, Arcadio, el hijo de él. Sí, está José Arcadio y José Arcadio, ¿no? Los dos. Y Arcadio. Este es hijo de él. Ah, Arcadio. Este es hijo de él, con una vecina. Ya. ¿Sabe? Sí. Él no sabía que era el papá, Sí. porque es que fue papá adolescente, ¿no? Muchacho. Que nunca conoció el secreto de su filiación, apenas si contestaba las preguntas que él le hacía con el propósito evidente de conquistar sus afectos. Él sí sabía que era hijo de él. Sí. Claro. Aureliano trató de revivir los tiempos en que dormían en el mismo cuarto. Aureliano ya es el hermano, viudo. el viudo, ahora viudo. Procuró restaurar la complicidad de la infancia, pero José Arcadio los había olvidado porque la vida del mar le saturó la memoria con demasiadas cosas que recordar. Oh, qué real eso. Qué real eso. Cuando yo siento a veces mucha vergüenza, ¿saben? De personas que me dicen, ¿se acuerda de tal cosa, Kenji? Y a mí se me borran. Ajá. Pero es que el hecho de uno viajar tantos países, hacer tantas cosas, hace que y conocer tantas personas, Sí. hace que algunos, no todos, pero algunos recuerdos se borren. Claro, papi. ¿Qué días estaba con la monita? Y una familia se me acercó y nos contó una historia tan detallada que nosotros los mirábamos y decíamos, ¿eso cuándo pasó? Y seguramente pasó, pero era tantas cosas diferentes que pasaban en Ciudad Bolívar. ¿Se acuerdan, mami, en esa época? Sí. Todos los días íbamos a un barrio diferente, una casa distinta. Era una labor social tan magna, había tanto que hacer. Llegaron japoneses, llegaban españoles, en realidad, llegaban de todos los países, no eran solo japoneses, llegaban de tantos países al proyecto de turismo social. Y el asunto es que uno pierde, ¿no? Por eso es tan bueno en esta época saber que se pueden tomar fotos. Hay que tomar fotos, hay que hacer videos, subirlos. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto. ¿A cuál de todos los O impactos? sea, todo el mundo quedó impresionado y medio asqueado de este hombre tan, llamémoslo así, no solo grande, gigante y todo, sino un marinero, un pirata, como dice usted, sin ningún modal. Pues para erutar en la mesa es porque él creció allá con toda esa gente. Con tantas ventosidades, ¿no? Pero solo Rebeca, estamos hablando de Rebeca, la que no se está logrando casar con Pietro, Y aparte, pues, sucumbió al primer impacto. ajá. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio, pensó que Pietro Crespi era un currucutaco de alfiñeque junto a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía en toda la casa. Buscaba su proximidad con cualquier pretexto. En cierta ocasión, José Arcadio le miró el cuerpo con una tensión descarada y le dijo: «Eres mujer, hermanita». Rebeca perdió el dominio de sí misma. Volvió a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros días y se chupó el dedo con tanta ansiedad que se le formó un callo en el pulgar. Vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas. Pasó noches en vela, titiritando de fiebre, luchando contra el delirio, esperando hasta que la casa trepidaba con el regreso de José Arcadio al amanecer. Una tarde, cuando todos dormían la siesta, no resistió más y fue a su dormitorio. Lo encontró en calzoncillos, despierto, tendido en la hamaca que había colgado de los horcones con cables de amarrar barcos. La impresionó tanto su enorme desnudez tarabiscoteada que sintió el impulso de retroceder. «Perdón», se excusó, «no sabía que estaba aquí», pero apagó la voz para no despertar a nadie. «Ven acá», le dijo él. Rebeca obedeció. Se detuvo junto a la hamaca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, mientras José Arcadio le acariciaba los tobillos con la yema de los dedos. Los tobillos. Sí, aquí dice eso. Y luego las pantorrillas y luego los muslos, murmurando: «Ay, hermanita,
Ay, hermanita. Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando una potencia ciclónica, asombrosamente regulada, la levantó por la cintura y... Bueno, hasta aquí. No se sorprendan, Esto ha sido que muy siempre bueno. tiene esa costumbre. ¿Qué? De hacer lo mismo, no ¿Qué? sé con qué intención. A mí no me vuelve a invitar a lectura, si me va a dejar con esa mitad así. Pero si aquí se acabó, pero si aquí se acabó, o sea, eso ya es del otro, pues sería parte del otro video. Ok, no. Dice así: ay, hermanita, ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando la potencia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura. Despacio para yo entender. Es que eso ya aquí comienzo, estoy retomando el hilo. Y la despojó de su intimidad con 3 zarpazos y la descuartizó como a un pajarito. Yo solo soy el que lee. Oh my God. Alcanzó a dar gracias a Dios por haber nacido antes de perder la conciencia en el placer inconcebible de aquel dolor insoportable. Wow, no, Gabriel García Márquez, maestro. Increíble. Chapaleando, alcanzó a dar gracias a Dios antes de perder la conciencia en el placer inconcebible de aquel dolor insoportable. Chapaleando en el pantano humeante de la hamaca que absorbió como un papel secante la explosión de su sangre. 3 días después se casaron en la misa de 5. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi. Lo había encontrado dictando una lección de cítara y no lo llevó aparte para hablar. Me caso con Rebeca, le dijo. Pietro Crespi se puso pálido. Le entregó la cítara a uno de los discípulos y dio la clase por terminada. Cuando quedaron solos en el salón atiborrado de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, Pietro Crespi dijo: es su hermana. No me importa, replicó José Arcadio. Pietro Crespi se enjugó la frente con un pañuelo impregnado de espliego. Es contra natura, explicó, y además la ley lo prohíbe. José Arcadio se impacientó, no tanto con la argumentación como con la palidez de Pietro Crespi. Me cago 2 veces en la natura, dijo, y se lo vengo a decir para que no se tome la modestia de ir a preguntarle nada a Rebeca. Pero su comportamiento brutal se quebrantó al ver que Pietro Crespi se le humedecían los ojos. Ahora, le dijo en otro tono, que si lo que le gusta es la familia, ahí le queda Amaranta. El padre Nicanor reveló en el sermón del domingo que José Arcadio y Rebeca no eran hermanos. Úrsula no perdonó nunca lo que consideró como una inconcebible falta de respeto. Y cuando regresaron de la iglesia prohibió a los recién casados que volvieran a pisar la casa. Para ella era como si hubieran muerto. Así que alquilaron una casita frente al cementerio y se instalaron en ella, sin más muebles que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas, a Rebeca le mordió el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormecía la lengua, pero eso no impidió que pasaran una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos, que despertaban a todo el barrio hasta 8 veces en una noche y hasta 3 veces en la siesta. Rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. Es que estaban frente al cementerio. Aureliano fue el único que se preocupó por ellos. Les compró algunos muebles y les proporcionó dinero, hasta que José Arcadio recuperó el sentido de la realidad y empezó a trabajar las tierras de nadie que colindaban con el patio de la casa. Amaranta, en cambio, no logró superar jamás su rencor contra Rebeca, aunque la vida le ofreció una satisfacción con que no había soñado, por iniciativa de Úrsula, que no sabía cómo reparar la vergüenza. Pietro Crespi siguió almorzando los martes en la casa, sobrepuesto al fracaso con una serena dignidad. Conservó la cinta negra en el sombrero como una muestra de aprecio por la familia y se complacía en demostrar su afecto a Úrsula, llevándole regalos exóticos, sardinas portuguesas, mermelada de rosas turcas y en cierta ocasión un primoroso mantón de Manila. Amaranta lo atendía con una cariñosa diligencia, adivinaba sus gustos, le arrancaba los hilos descosidos en los puños de la camisa y bordó una docena de pañuelos con sus iniciales para el día de su cumpleaños. Los martes, después del almuerzo, mientras ella bordaba en el corredor, él le hacía una alegre compañía. Para Pietro Crespi, aquella mujer que siempre consideró y trató como una niña, fue una revelación. Aunque su tipo carecía de gracia, tenía una rara sensibilidad para apreciar las cosas del mundo y una ternura secreta.
Un martes, cuando nadie dudaba de que tarde o temprano tenía que ocurrir, Pietro Crespi le pidió que se casara con él. Ella no interrumpió su labor. Esperó que pasara el caliente rubor de sus orejas e imprimió a su voz un sereno énfasis de madurez. Por supuesto, Crespi, dijo, pero cuando uno se conozca mejor. Nunca es bueno precipitar las cosas. Úrsula se ofuscó, a pesar del aprecio que le tenía Pietro Crespi. No lograba establecer si su decisión era buena o mala desde el punto de vista moral, después de lo prolongado y ruidoso noviazgo con Rebeca, pero terminó por aceptarlo como un hecho sin calificación, pues nadie compartió sus dudas. Aureliano, que era el hombre de la casa, la confundió más con su enigmática y terminante opinión. Estas no son horas de andar pensando en matrimonios. Aureliano. Aquella opinión que Úrsula solo comprendió algunos meses después era la única sincera que podía expresar Aureliano en ese momento, no solo con respecto al matrimonio, sino a cualquier asunto que no fuera la guerra. Él mismo, frente al pelotón de fusilamiento, no había de entender muy bien cómo se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que lo llevaron hasta ese punto. La muerte de Remedios no le produjo la conmoción que temía. Fue más bien un sordo sentimiento de rabia que paulatinamente se disolvió en una frustración solitaria y pasiva, semejante a la que experimentó en los tiempos en que estaba resignado a vivir sin mujer. Volvió a hundirse en el trabajo, pero conservó la costumbre de jugar dominó con su suegro. En una casa amordazada por el luto, las conversaciones nocturnas consolidaron la amistad de los dos hombres. Vuelve a casarte, Aurelito, le decía el suegro. Tengo 6 hijas para escoger. En cierta ocasión, en vísperas de las elecciones, don Apolinar Moscote regresó de uno de los frecuentes viajes, preocupado por la situación política del país. Los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra. Como Aureliano tenía en esa época nociones muy confusas sobre las diferencias entre conservadores y liberales, su suegro le daba lecciones esquemáticas. Los liberales, le decía, eran masones, gente de mala índole, partidaria de ahorcar a los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legítimos, y de despedazar al país en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, que habían recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden público y la moral familiar. Eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el país fuera descuartizado en entidades autónomas. Por sentimientos humanitarios, Aureliano simpatizaba con la actitud liberal respecto de los derechos de los hijos naturales, pero de todos modos no entendía cómo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que no podían tocarse con las manos. Le pareció una exageración que su suegro se hiciera enviar para las elecciones 6 soldados armados con fusiles al mando de un sargento en un pueblo sin pasiones políticas. Voy a parar por acá. ¡Wow! Ahí disculparán los que no se trasnochan. Espero estén descansando los que ya están durmiendo. Y nosotros también vamos a descansar. No hago esta lectura porque lea bien. Lo hago justo porque no leo bien. Y porque me gusta leer, así sea mal. Escogimos 100 años de soledad porque vimos la serie en Netflix y nos pareció maravillosa. Dudé mucho de que pudieran hacer algo bueno con un libro tan fascinante como es Gabriel García Márquez. Jamás que se iguale, yo creo que no se debe ni comparar una serie con un libro, así sea el mismo contenido. Porque el séptimo arte es una cosa y la escritura es otra. Pero debo decir que a mí y a muchos de los que andamos, amigos que criticamos, decimos, no, el libro es mucho mejor que esa película. No, esa película ni sabe lo que hizo, ¿no? En este caso muchos han concordado diciendo, wow, quedó muy bien, quedó fascinante la forma en que recrearon Macondo y todo lo que pasó.
Vi críticas en cuanto al acento, pero los protagonistas son realmente costeños y pues no siempre dentro de la misma costa hay acentos. Y no me imagino qué dirán de un rolo japonés leyendo. Pero ha sido fascinante la lectura de hoy. Gracias por estar ahí. Igual esto queda ahí en YouTube para que lo puedan disfrutar después. La cuarta parte de 100 años de soledad. Quiero solo dar unos saludos más. Si la Morita me puede ahí ayudar. Sí, mi amor, bueno, nos han escrito de Argentina. Muy atentos, ¿sabe, mi amor, a la lectura? Les gustó mucho. El señor John Escalante desde el principio dice que excelente, que la disfrutó mucho, que saludes. A ver. Gracias. No, la han disfrutado mucho. Cuando usted iba a dejarla en Mañoso, todos comenzaron, pero ¿cómo así? ¿Cómo va a dejarla ahí? Justo donde iba. No, querías matarme desde allá. No, es que eso se puso picante, se puso pesado y mire la hora. Mira la hora y entonces eso termina afectando, ¿saben? Uno ahora quiere dormir tranquilo y esas cosas terminan. Nada, no, la gente aquí, es muy bonito ver cómo alguien pregunta, por ejemplo, qué película es, qué libro es, qué lectura es, y entonces las que están aquí viéndonos interactúan, ¿sí? Y dice 100 años de soledad y otro le responde gracias, yo vivo en tal lugar, y como así, yo también vivo ahí, se interactúan, me parece súper bonito. Qué bonito. Ver esa interacción de las personas me parece divino, me encanta eso. Saludos desde Corrientes, Argentina. Nos saludan muchos desde Corrientes, Argentina. Oiga, mi amor, hace años no vamos a Argentina. Yo creo que por ahí 2 años. Hace mucho. ¿Cuántos? 2 o más. 2, 3 años. Nosotros hemos ido a Argentina después de la vez que fuimos y bailamos tango. ¿Hicimos tango? Fuimos 2 veces. Fuimos con una cooperativa. No. Perdón. Tienes razón. Mi amor solo ha ido una vez. Y fue cuando bailamos tango. Hace más de 7 años, papi. Wow. Tenemos que volver. Sí. Marta Alcilia González, saludos desde el Estado de México. Griselda Zacarías, saludos desde Corrientes. Angélica Arevas, hasta mañana. Saludos desde el Valle del Cauca, hasta mañana. Gracias por la lectura, nos dice Griselda, a usted por escucharnos. Un saludo desde New Jersey, nos dice Dima. John Escalante, más que un cálculo. Se me fue. Camilo, señor Kenji, saludos desde el Chico, desde el restaurante de Yamú. ¿Por qué me suena tanto? Esperamos en Corrientes. Saludos desde Perú, nos dice Roimán. Saludos desde Buenos Aires. Saludos desde La Paz. Yo creo que ¿qué horas son en Argentina? No sé, mi amor. Saludos de Yocoy desde Argentina. Wow, muchas personas de Argentina. ¿Qué horas son ahorita en Argentina? Ya nos dirán. Saludos desde California. La 1:40. ¿La 1:40 de la tarde o de la mañana? ¿La 1:40 de qué? Wow, ¿la 1:40 de qué? En no Argentina. Me digan qué es. De la mañana. De la madrugada, nos dicen. Wow. Y yo pensando, debe ser más temprano y por eso hay tantas personas argentinas. Wow, son de los nuestros. Qué fantástico. Son de los nuestros. No, yo ya estoy en vivo ya a esta hora, aquí incluso aquí ya Caracas son las 12:40, nos escribe John Escalante. Me da vergüenza este en vivo tan tarde. Sin embargo, frente a lo que leímos, esa forma en que retrató la parte del sacerdote queriendo crear la iglesia, la parte de la envidia de Amaranta, la boda de Rebeca, su muerte, me impresionó. Y ese cierre cuando llega el hijo perdido, pirata, macho, pecho peludo, fuerte. De espalda ancha, mejor dicho, lo describe como flatulencias, eructos un hombre, y que enloqueció a la otra que no me podía casar, y que cuando lo vio pensó que Pietro Crespi era un
Engalamido. Ay, no dice así, pero vean. Engalamido, ya digo. Ay, que Dios tenga piedad de nosotros los chiquitos. Ecuador, saludos. Un saludo para todos. Gracias por seguirnos. Yo veo esto porque es que, aunque ya está el celular, este aparatico me duplica la imagen aquí y puedo así usar la cámara de al frente, la buena. Y este es el libro de 100 años de soledad, una versión de capa dura, muy hermoso porque tiene muy bonitas imágenes. La idea es terminar, no sé cuándo, cómo, pero vamos a terminar. Antes de iniciar, coloqué aquí una caja. No sé, me dio la locura de sacar una foto al azar y ver. Sacamos una foto. ¿Qué hago yo en Tokio, Disneylandia, de traje y corbata? No tengo idea, pero ese es mi... ¿Por qué estoy de traje y corbata en Tokio, Disneylandia? Ah, no, es que ser un hombre muy elegante. Sí, bueno. Ese era... ¿Qué hago yo? Hablando de José Arcadio, estoy otra vez en Tokio, Disneylandia, pero ahora de pirata. De pirata. Al inicio de este envío, este es Kenji David, el hombre grande de la familia. Ay, Dios mío, no la mueva, amor. Ajá. Bueno, yo fui mucho a Tokio, Disneylandia porque ¿Era guía? era guía turística, sí. A ver, una foto así que les impresione mucho de nosotros. Es que estoy armando el álbum familiar, entonces estoy armando el álbum familiar. Miren, ¿usted qué hace aquí? Como con una cholita, man. Ay, qué linda. Wow. Esta es mi esposa cuando se puso un traje típico para bailar cumbia en Japón y la representante de Perú Su mamá está al lado de ella. Que bailara. Estoy, mejor dicho, ahí no bailé porque nunca aprendí a bailar. Solo el traje. Una foto que nos tomaron. Ay, sí. Ahí ya teníamos los dos niños. Ahí ya teníamos los dos niños. Y la última foto, a ver, la última foto. ¿Quién es? Ay, mi pilla, mi abuelo. Cuénteme algo de su abuelo. Ay, mi abuelo era muy precioso. Era un abuelito muy, muy lindo. Le gustaba mucho leer la Biblia. Y siempre era tan prudente, Kenji. ¿Cierto? Era un hombre muy prudente. Él de verdad que sí. Nos hizo muy felices y fue muy feliz. Disfrutó mucho sus nietos. Y fue muy amado. Él fue una cosa preciosa. Qué lindo. Bello, sí. Yo recuerdo a nosotros... yo cortándole las uñas al abuelo. Las uñas le hice el pedicure al abuelo. Le hizo el pedicure al abuelo. Antes de que el abuelo partiera. Y se reía. No, mi abuelo era la cosa más preciosa. Pues ese es su abuelo. Esta es mi abuelita. Ay. Y esa es su abuelita Chila. Esa es mi abuelita Chila. ¿Listo? Eso era todo, mi gente. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias y que descansen por